Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos en esta nueva cápsula de este minicurso que saben que se llama Metamorfosis Familiar. Como saben, el objetivo es que miraremos cómo ha ido cambiando esa dinámica familiar y cómo podemos lograr que esté ese entorno cada vez con más armonía. Hoy entonces, en esta cápsula número 3, vamos a hablar sobre el cambio en el rol de papá, ¿sí? Cómo ha cambiado ese rol de los padres. Y como saben, estamos con Carlos Santiago Cano, experto en terapia familiar, magíster en terapia familiar, especialista en ese tema también, conferencista, tiene formación en apego. Entonces, eh, antes de hablar con Carlos, me gustaría decirles algo, y es que yo me he dado cuenta que, digamos, un poco por cómo vinimos en las cavernas y demás, en esa época el hombre se iba a casar, ¿cierto? Iba a proveer y la mujer se quedaba en casa con esos hijos, ¿no? Miramos un poco cómo cambió el rol de mamá en el episodio, en la cápsula anterior, que aquí abajo pueden verlo. Pero yo me he dado cuenta que por el lado de papá, digamos, como antes era el que proveía, ¿cierto? El que salía a trabajar, también se asumía que papá era entonces la figura de autoridad. Hoy en día, entonces, ha cambiado un poco el tema porque me he dado cuenta que ya hay papás que están mucho más activos, digamos, y mucho más presentes, más participativos en la crianza de sus hijos. Incluso hay papás que cuando les cuesta un poco, digamos, este tema, buscan información. Hace poco conocí un papá en México, Fermín, que él tiene un podcast que incluso ahí genera conversaciones de papás, que igual acá se los dejo para que lo revisen si hay, digamos, interés en ese tema. Pero entonces yo pienso que sí es importante decir algo, y es que papá, al participar en la crianza de sus hijos, no nos está haciendo un favor, hace parte de ese equipo que llamamos familia, ¿sí? Ese equipo de crianza, ¿sí? Es como si la familia fuera una máquina y cada uno es una pieza importante de esa máquina. Mamá es una pieza, papá es una pieza. Ninguno de los dos es una pieza más o menos valiosa. Son piezas distintas que aportan cosas importantes para esos hijos, ¿no? Y al estar activo, presente, digamos que incluso hay papás que ya están comenzando como a formarse y a preguntar de estos temas. Yo hace poco tuve la oportunidad de verlas como los detalles de quienes escuchan mi podcast, Psicocriando, y tuve la oportunidad de darme cuenta que están comenzando a escuchar los papás, lo cual me pareció genial. Entonces, pues sí siento que es muy bueno darnos cuenta que ya ese rol ha ido cambiando. Y entonces, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes que ha cambiado el rol de papá, digamos, ahora en la dinámica familiar, ahora que ya hay papás como más interesados en Sí, esa crianza de esos hijos? Si bien, digamos, falta mucho, ¿no? Claro, yo siento que falta información para esos papás, porque casi todo el mundo se enfoca sí, es en sí, mamá. sí, sí, sí. Por otro lado, sí siento que también falta un poco como de darse cuenta que pues no es simplemente ver qué hace mamá y venga y yo casi que me pego a la rueda, sino también entender un poco cómo es ese hijo, ¿no? Preocuparme un poco también como por conocerlo. Entonces, digamos, tú sientes que el rol de papá, digamos, ha cambiado en la dinámica familiar, tal vez falta un camino por recorrer en ese tema. ¿Tú qué piensas? No, mira, yo creo que ha cambiado mucho, ha cambiado considerablemente, pero ahora de pronto debido a sus experiencias también como hijos, pues han tomado una conciencia. Yo pienso que el asunto es de pronto de una mayor conciencia. Ahorita que hacía la presentación, pues fíjate que te faltó decir que soy papá, ¿cierto? Que soy papá y que tengo varios hijos, o cuatro hijos, uno en el cielo, o sea que son cinco, y pues eso es un asunto que para mí es trascendental en mi vida, o sea, es algo que yo quizás recibí de mi papá y, y tengo entendido que él no lo recibió el suyo. Entonces la conciencia que mi papá fue tomando con mi mamá y el ambiente que quizás ellos formaron para formarnos a los ocho hijos que tienen, pues
o que tuvieron, pues porque ya mi mamá murió, es algo que influyó en mí, influyó poderosamente en mí. Yo tuve la oportunidad de tener un papá que se vinculó conmigo de acuerdo a sus capacidades, a su formación, a sus posibilidades, pero lo hizo y tenía otros 7 hijos, ¿sí? Y eso a mí me genera como una inquietud. Entonces yo pienso que es una circunstancia particular por la que estamos pasando los hombres hoy, que o vivimos o el abandono de nuestros papás, o la agresividad, o la hostilidad, o los intentos conscientes de nuestros papás por tener una participación mayor. Y yo creo que eso está muy unido al tema pasado de los cambios en la vida familiar. Si la mujer quizás no hubiera reclamado su lugar en el mercado laboral, tal vez el hombre pues hubiera seguido el modo trabajo y ya, y no hubiera explorado pues lo que ocurre cuando tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos, cuando participa del parto. Yo recuerdo mucho y lo contaba en alguno de esos cursos contigo, Gina. Mi esposa a mí no me dio opción de quedarme por fuera de la sala de parto. O sea, ella siempre lo tuvo muy claro. Y ella creció, sobre todo desde su adolescencia, creció sin papá, porque pues, lo perdió, quedó huérfana de padre. Y sin embargo, ella dentro de su idea de papá, seguramente transmitida por lo que conoció el papá y por lo mucho que le transmitió la mamá de lo que es un hombre, pues esperaba eso de mí. Entonces yo lanzaría una pregunta, Gina, para la mujer y obviamente para el hombre, y es, eh, ¿qué esperamos realmente que pase con el hombre? O sea, es una implicación directa, es una implicación débil, frágil, o qué tipo de equipo quiero yo formar con el hombre siendo mujer, ¿sí? Entonces, en este caso creo que hay un asunto muy importante de que la sociedad pues está bien en ese sentido, o sea, la organización familiar ha pasado por muchos cambios y creo que hoy estamos ante un cambio fabuloso que ha favorecido la implicación emocional del hombre con sus hijos. Y obviamente pues hay una tarea muy importante y es entender cómo a través de la relación, del matrimonio, de la relación de pareja, también esto pues es el mejor regalo que se le puede dar a los hijos, pero bueno, eso será otro tema pues que en otro momento trataremos. Sin embargo, creo que hay una nueva visión frente a la masculinidad. Anteriormente la masculinidad estaba asociada a la fuerza, a la proveeduría económica, al trabajo por fuera de la casa, incluso a otras cosas asociadas a esa fuerza también como el consumo de alcohol, cuántas parejas puedes tener, la promiscuidad sexual, la irresponsabilidad. Eso supuestamente era el varón de hace 50 años. ¿Sí? Ya no es necesario medir la masculinidad en términos de músculos o de fuerza o de cantidad de plata, porque la mujer perfectamente puede ganar más plata que nosotros y lo ha demostrado también. Entonces no es tanto por la plata, no es tanto por la fuerza, no es tanto por cuántas parejas puedo yo mantener, como en algunas regiones de nuestra querida Latinoamérica, donde todavía los hombres miden su virilidad y su masculinidad en función de cuántos hijos puedo tener en cuántas mujeres distintas, pues como si eso fuera un sinónimo del poder adquisitivo o de la virilidad o qué sé yo. Ahora esta nueva masculinidad, como le llaman hoy, es como la oportunidad de ver que tenemos también la capacidad de conectar sensiblemente con nuestros hijos, de que podemos entender ese mundo femenino y masculino, no tenemos que ser menos hombres para ser sensibles o para entender las necesidades emocionales de nuestros hijos. Y eso ha jugado un papel fundamental en la construcción de un apego más seguro en los niños. ¿Sí? Venimos de una generación completa de niños que crecieron sin papá. María Calvo Charro dice que hay más posibilidades de que un niño entienda lo que es un modelo de papá a través de la televisión que en la vida real. Bueno, eso lo decían en los 90s. Quizás ahora esa perspectiva está cambiando. Yo creo que está cambiando. A veces, ella misma lo advierte, puede ser que el papá pretenda ser como la mamá, pensando que eso es una buena forma de ser papá. Entonces es lo que ella conoce como la mamá bis, o ella dice que es de la mamá bis. Una mamá repetida en el cuerpo del hombre, en la representación masculina. No, el hombre con su afectividad, con su torpeza, con su estructura a veces básica, ¿sí? Con su sensibilidad, porque claro que la tenemos sensibilidad, tenemos un sentido del humor, distinto al de la mujer. Tenemos la capacidad de jugar y de estar dispuestos a la acción, seguramente por la testosterona y por toda la carga hormonal que tenemos, distinta a la mujer, y eso nos dota de unas capacidades únicas, especiales, irreemplazables, que también ponemos en función de la paternidad. Entonces creo que es maravilloso ver que hay hombres que son capaces de validar los sentimientos de sus hijos, que son capaces de trabajar duro y dar lo mejor a sus hijos, como los de hace 50 o 60 años,
pero que entienden que el trabajo no riñe con la disponibilidad total hacia los hijos. Con que yo también puedo llegar temprano, con que está bien que yo también llegue temprano para que mi esposa pueda descansar un rato, irse para el gimnasio, o irse a tomar una cerveza o un trago con sus amigas, o hacer deporte, o visitar a su mamá, o hacer lo que dé la gana, estudiar, trabajar más tarde. O sea, son cosas que se pueden perfectamente conciliar. Y es cierto que culturalmente todavía existe una carga muy, muy sexista, y esto debo decir que se debe en gran parte al feminismo radical, que ahora está distorsionando por completo la visión tanto del hombre como la mujer, dando a entender que lo masculino es tóxico por ser masculino. No, lo tóxico de la masculinidad es la ausencia de la masculinidad dentro de la crianza. Y uno puede ver, yo trabajo con niños todo el tiempo, yo puedo ver los residuos maladaptativos que tiene un niño cuando crece sin la atención, el amor y el cuidado de su papá. Mm. Y también, obviamente, cuando crece Sí. la ausencia de la mamá, ¿sí? Pero es algo que está ocurriendo, y creo que muchos hombres nos estamos dando cuenta de eso y no queremos perdernos de ese regalo tan grande que es poder hacer la diferencia en la vida de alguien. No por lo llena que esté la nevera o por lo cómodo que vivan mis hijos, sino por la carga emocional y la carga afectiva que podemos dejar en ellos. Mm. Quienes tuvieron la oportunidad de tener un papá involucrado, un papá, yo todavía tengo una relación muy estrecha con mi papá, quizás no tanto como quisiera porque pues, bueno, el tiempo, las ocupaciones, la formación que uno tiene, lo que sea, el pasado. Yo voy a tener 84 años y yo cada día reconozco más el impacto que ha tenido su vida en la mía. Mm. Es algo que muchos tuvieron que hacer a través de terapia, porque la carga de la vida del papá en las personas muchas veces se entendía como abuso, maltrato, abandono, ¿sí? Hostilidad. Y ahora estamos viendo una generación de niños que están creciendo con un papá distinto. Eso va a tener efectos muy positivos, pero es urgente que el hombre confíe en su modo masculino de amar, que es auténtico, natural, y que, pues, si bien está permitido y posibilitado por la mujer, no puede estar referenciado en la mujer, porque es una cosa completamente distinta. Entonces creo que estamos ante unos papás que están entendiendo una forma de hacer presencia en la vida emocional de los hijos, sin dejar de ser hombres, Mm. sin ser menos masculinos, o sin ser pues, una réplica, una parodia de la mamá. Ujú. Original. Somos originales, y eso es algo que se está descubriendo afortunadamente cada vez con más claridad. Sí, me parece genial eso que dices, porque sí, en realidad sí siento que, pues, la reflexión sería como para cerrar esta cápsula. Entonces, eh, si uno como mamá le permite a papá que participe, digamos, eh, cuando desea un poco en la crianza con esos hijos, y en realidad casi que no trato de que haga todo como yo quiero, porque a veces pasa que papá quiere participar, mamá no deja, porque es que no le puso el pañal tal cual como yo se lo pongo, y bueno, y yo siento que lo que tú dices, cada uno, cada cuidador tiene su estilo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho que digamos, mi mamá era más del tema de las normas, mi papá era más del juego con nosotras, y no Sí, significaba que uno de los dos nos quisiera más o menos, simplemente era la forma en la que cada uno expresaba su amor, su cariño por cada una, y es totalmente válido y valioso, no es una competencia a ver quién es el favorito de los hijos, ni mucho menos, sino cómo podemos ser equipo. Y como decía al inicio, la familia es como una máquina y cada pieza es importante y ninguna compite con la otra. ¿Qué tal que yo un día me pusiera a abrir el motor del carro y yo dijera, ay no, ¿cuál pieza será más importante, el motor o esta manguera? Y resulta que si yo quito alguna de las dos, puede que, primero, el carro puede o no que prenda. Segundo, y si prende, vaya a ser uno si funcione bien. Lo más seguro es que en algún momento puede que falle. Y yo siento que así pasa con la crianza de esos hijos. Saber que cada uno desde su lugar aporta cosas y son cosas valiosas para ese hijo. No son las mismas cosas que yo aprendí de mamá que las cosas que yo aprendí de papá. Y ninguna es mejor o peor, son cosas diferentes. ¿Sí? Y por lo menos yo desde el lugar de hija, que les comparto mucho aquí, Carlos, por lo que digamos, es desde el lugar un poco desde el que yo puedo hablar en este momento, es que en realidad, pues cuando papá ya no está, que es un poco
digamos, mi papá falleció hace un poco más de 8 años, eh, son cosas que uno valora, porque cuando papá está presente, uno no se acuerda del si hubo millones de regalos o no, si tenía no sé cuánto dinero en la cuenta bancaria o no, si tenía ciertos lujos o no. Para uno el lujo era ese tiempo de calidad que estaba con uno y ya. Sí, entonces Así es. sí siento que es como importante darnos cuenta que pues es muy válido y es muy permitido que le demos espacio a papá o que conecte con ese lado sensible. No por eso significa que quiere quitarme mi lugar de mamá, simplemente pues es un ser humano, entonces que ser papá y qué bonito que aprenda a conectar con sus emociones para que desde ese lugar le enseñe a sus hijos eso también. Piénsenlo así. A veces me dicen, Gina, pero es que mi hijo explota por nada. Y Tal si cual. papá y mamá no tienen permitido en casa expresar sus emociones, pues es que desde ahí sería bueno trabajarlo. ¿Sí? Yo les he dicho, primero arranca todo con uno. Entonces, como para tenerlo ahí como presente en este tema.